me sorprende cómo, pese a que estamos en una pandemia, pese a que estamos compartiendo información de los contagios, de que los músicos no pueden trabajar porque buscan que la gente pues no pase mucho tiempo en establecimientos, pero seguimos viendo las campañas políticas en el mismo formato de meetings que hemos visto desde siempre. Es decir, si todo se está adaptando a la modalidad virtual, ¿por qué seguir aglomerando? ¿Por qué seguir con la escuelita de que si no aglomeras a la gente a que les aplaudan, no tendría éxito una campaña? Tenemos que aprender a adaptarnos porque esto se trata ya de una nueva normalidad. Y bueno, con datos interesantes tenemos a Arturo Díaz Monge, él es presidente de Hermosillo. ¿Cómo vamos? La semana pasada presentaron un resumen de indicadores que me pareció excelente, que nos ponen en contexto sobre cómo se encuentra la ciudad de Hermosillo, cómo se encuentra la capital del estado. Y bueno, Arturo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días, Priscila. Igualmente, como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Arturo, ¿cómo va la aplicación de horario de restricción de movilidad en Hermosillo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de información tienen acerca de o la baja de los contagios o el impacto económico a los establecimientos? Sí, con gusto, Priscila. Pues mira, primeramente creo que hay que reconocer que estas medidas de restricción de movilidad y de cierre de negocios, pues que han sido muy fuertes, muy difíciles. Hay que recordar que los negocios, se redujo el horario de operación de negocios a las 8 de la noche desde principios de diciembre. Entonces tenemos ya 2 meses prácticamente de reducción de horarios de negocios. Las restricciones de movilidad entraron de manera muy fuerte con el Código Rojo a partir del 11 de enero, hace 3 semanas. Y bueno, estas decisiones que han sido muy fuertes, que han afectado muchísimos empleos, pues han ido dando resultados, afortunadamente. En Hermosillo hay una tendencia clara en la tasa de reproducción de contagios, hay una tasa clara que se está dando en la capital. Cada ciudad del estado es diferente y el promedio del estado pues nos da otros números, pero en esta reducción de la velocidad de contagios vemos pertinente esta decisión que toman las autoridades de incrementar de las 8 a las 10 de la noche el horario de operación de los negocios, porque hay que recordar que necesitamos un equilibrio entre el cuidado de la salud, el salvar vidas y también salvar la economía, salvar los empleos de las familias. Y las actividades nocturnas pues representan el sustento de miles de familias que trabajan en abarrotes, en puestos de comida, en las tiendas de conveniencia, en todas estas necesidades que los hermosillenses resolvemos cuando salimos de nuestros trabajos, y que al estar cerrándose los comercios a las 8 de la noche, pues también se estaban provocando aglomeraciones, porque era un tiempo muy reducido para que las familias adquirieran sus necesidades de alimentos, y estas aglomeraciones pues provocaban también mayor número de contagios en muchas ocasiones. Entonces, la ampliación creo que es una medida responsable que busca un equilibrio entre la salud, entre la economía, porque al final del día, Priscila, el tema es la responsabilidad individual para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, cumpliendo con las medidas de prevención que se han claramente señalado. En esta modalidad, Arturo, se mantienen cerrados bares, cantinas, antros, casinos, eventos masivos, salones de fiesta y estadios. ¿Qué otros establecimientos se mantendrán cerrados o con esta restricción? Bueno, se mantienen los mismos establecimientos que ya estaban cerrados desde el anuncio del Código Rojo. El único cambio, en esencia, es el horario de operación de los comercios. La movilidad sigue estando restringida a partir de las 10 de la noche. Esto le da un respiro a la economía para poder mantener empleos, pero sin
poner en riesgo, vamos a decirlo así, como lo percibimos, como lo vemos, la salud, dado que la fuente de contagios está en las convivencias sociales. Entonces, no hay cambios en los giros, el único cambio es en el horario y el llamado es a seguir cumpliendo pues con estas medidas de prevención y sobre todo con salir solamente lo esencial y evitar estas aglomeraciones donde está comprobado que se generan los contagios. Arturo, y en el caso de los datos que ustedes pueden tener de cierre de comercios, de establecimientos que lamentablemente no sobrevivieron pues a este golpe o a esta crisis económica, ¿cuáles son los que tendrán mayor incidencia? Bueno, al final del día la economía está sufriendo una transformación. Hay giros que se están viendo muy afectados, que tienen que redefinir su forma de operar. Pues ya sabemos el caso de los restaurantes, el caso de todo este tema de los pedidos vía internet. Y bueno, a la pregunta que me haces, yo te diría que pues cada gremio, cada sector tiene una realidad particular, y ahí es donde tenemos que pues hacer dos cosas. Por un lado, un llamado a las autoridades de gobierno para que instrumenten todo tipo de acciones en apoyo a la reactivación económica. Hay que recordar, pues, y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, que está habiendo un daño severo a la economía, y este daño a la economía, ser la cuarta ciudad capital con mayor número de empleos y de empresas perdidas en México, que lo dábamos precisamente en estos indicadores de la encuesta COVID y del informe COVID, pues nos hablan de que si no tomamos acciones de manera coordinada, inmediata, de manera solidaria para salvar estos empleos, pues la recuperación económica va a tardar muchos años, y por eso es tan importante que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de cuidarnos para reducir los contagios, de aprender a decir que no, Priscila, cuando nos inviten a estas fiestas, a estas convivencias en donde pues se dan los contagios. Eso está muy comprobado, y tenemos que tener esta corresponsabilidad todos para que podamos aprender a vivir en nuestra nueva realidad, para que la economía no se mantenga, para que estos empleos sigan, para que siga el ingreso de las familias, y aprender a cuidarnos, porque la realidad de las cosas es que la pandemia no se va a ir en los próximos meses. Y algo muy importante, Priscila, si me permites, esto que va a terminar, que estamos de salida afortunadamente en estos indicadores, es la segunda ola de contagio, pero es muy importante recordar y entender que en otras ciudades de México y del mundo van ya por su tercera ola y cuarta ola. Entonces, si no hacemos algo, es probable que, como dicen los especialistas, pues en Semana Santa venga una tercera ola de contagios, nuevamente con confinamiento, con restricciones, y una cuarta. Por eso es tan importante la toma de conciencia individual, el aprender a decir que no, y el verdaderamente hacernos responsables en lo individual, porque la suma de comportamientos individuales es el que da el resultado de que podamos controlar la pandemia. Así es, hay que poner todos de nuestra parte, aprender a decir que no, y también pues aprender a concientizarnos de que no pasa nada. Y es que yo veo a la gente muy mortificada, ¿no? Muy mortificada, como que es que tengo que celebrar mi cumpleaños, es que ni modo que no nos juntamos por cualquier evento social que es una tradición, ¿no? Entonces, como que hace falta concientizarnos, y pues lamentablemente, Arturo, también he visto casos de que incluso habiendo situaciones cercanas de quien se enfermó o quien falleció, pues como que sigue siendo más fuerte las tradiciones que tenemos los mexicanos y los hermosillenses, pues a ser fieles a, no sé, a juntarse en Navidad. Eso fue lo que estuvimos viendo en días pasados. Y pues bueno, no se trata de la primera o la segunda ola, como mencionas, países desarrollados, países donde incluso ya ahorita tienen la vacuna, pues ya están viviendo hasta su tercera ola, y esto es realmente preocupante. Sí, totalmente. Y cuando decimos que no, como dices tú, y lo dices muy bien, al final no pasa nada, que no tengamos esa fiesta, pero entender que la podemos posponer, que ya vendrán nuevos días, nuevos tiempos.
si logramos articularnos en estos esfuerzos para que realmente esta tasa de contagios baje y pues vendrán nuevos tiempos donde podremos volver a esta convivencia, pero sobre todo hacerla con las medidas de prevención. Entonces, ese es el llamado, recordar que seguimos en riesgo máximo, recordar que seguimos en código rojo, que el peligro y el riesgo de volver a los números que traíamos en los últimos días, semanas, pues ahí está, va una clara tendencia, pero no podemos bajar la guardia, sino más bien el tema, y creo que esto es lo fundamental, es asumir la responsabilidad individual que nos toca a cada uno de nosotros e influir también en nuestras familias, en nuestros amigos, para que verdaderamente aprendamos a vivir una nueva cultura de prevención y de cuidados que nos permita salir adelante como comunidad, porque tenemos que reconstruir la ciudad. La ciudad está severamente afectada, pero es la responsabilidad de todos la que va a permitir que salgamos adelante. Así es, todos podemos poner de nuestra parte, todos podemos echarnos ánimos de nuestra parte. Y bueno, excelente el trabajo que ustedes realizan desde Hermosillo, cómo vamos para visibilizar la situación, para echar la mano a los sectores golpeados y bueno, para estar trayendo información que siempre dan datos que sirven para reflexionar y que nos quedan como un antecedente de lo que se ha hecho bien en el estado y sobre todo en Hermosillo durante esta pandemia. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, Priscila, y estamos a la orden. A la orden, buenos días.